Dios les bendiga. Amén. Hoy yo quiero compartir con ustedes Amén. un corto mensaje acerca de la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. Bendito. Bueno, el tema es perseverando en la fe y le puse por título Fe como un grano de mostaza. Bueno, entonces todos conocemos la historia cuando Jesús camina sobre el agua y mayormente vemos que los predicadores cuando predican esta historia lo predican desde la versión de Mateo 14. Yeah. Porque en esta versión no solo camina Jesús sobre el agua, sino también Pedro. Amén. Pero hoy yo quiero hablarles no solo de esta versión en Mateo, sino también de la versión en Marcos. Cada versión tiene un versículo diferente que me llamó mucho la atención y quiero compartirlos con ustedes hoy. Entonces, por favor, quiero que me acompañen a Marcos 6, versículo 45 hasta el 52. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Leyendo esta versión en Marcos, me llamó a la atención el versículo 48, donde dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, sí escucharon, Jesús los vio en una grande lucha, teniendo un problema porque el viento les era contrario y estaban remando con fatiga, pero igual Jesús quería seguir de largo, no tenía ninguna intención de pararse. Entonces yo me quedé preguntándome y me quedé un poco impactada por este versículo porque pensé, pero ¿por qué Jesús haría eso? Si Él es Jesús y esos son sus discípulos. Bueno, me puse a buscar información. Me llamó la atención, me vino a la mente que en verdad es algo que nos pasa a nosotros, mucho de nosotros. Estamos pasando por una tormenta y el viento nos es contrario. Y estamos remando con fatiga y estamos en verdad siendo azotados por todo ángulo, por así decirlo. Cada quien de nosotros aquí tiene algo con lo que está luchando, con alguna tormenta, algo que nos está turbando, algo que nos está dando un dolor en el corazón, en la cabeza, como sea. Y en medio de esta tormenta, lo más probable, al menos yo, estamos clamando al Señor, llorándole, suplicándole. Pero a veces uno se siente como que Dios está a millas de uno, como que Él no está viendo nuestra tormenta, como que estamos solos, como que no nos está escuchando. Pero en este versículo 48 dice que Jesús los vio remar con gran fatiga. Y me encanta que el texto dice que los vio remar, porque si Él los vio a ellos, quiere decir que te vio a ti y me vio a mí. Sí, está bien. Entonces, tenemos que creer, hermanos, que cual sea la tormenta por la que estemos pasando, Jesús nos está viendo. Y Él nos ama más que a nada. Él dio su vida por nosotros en la cruz y Él quiere ayudarnos, aunque parezca que Él quiere adelantarse y seguir de largo y dejarnos en la tormenta. Él quiere estar ahí, como se detuvo aquí con los discípulos y entró a la barca y el viento se calmó. Entonces, el texto dice que Él quería adelantárseles. Entonces,
Me pregunté por qué. Esa fue la respuesta que encontré. En el principio de la historia, en el versículo 45, Jesús le dice a los discípulos que entren en la barca y que se vayan delante de él a Betsaida, en lo que él despedía a la gran multitud. Entonces el plan era volverse a encontrar en Betsaida todos. Él iba a despedir a la multitud, se iba a ir a orar y después se iban a encontrar todos otra vez. Y este era el motivo por el cual él quería adelantárseles y no tenía ninguna intención de pararse, porque el plan nunca había cambiado, el plan era volverse a encontrar. Entonces la tormenta no cambiaba nada, la lucha no cambiaba el hecho que Jesús lo había llamado a ir a Betsaida y encontrarse allá con él. Cual sea el llamado que Jesús le haya hecho a ustedes, a mí, la tormenta en la que estamos no va a cambiar ese llamado, no cambia el plan que Jesús tiene para nuestra vida. Entonces, bueno, todos sabemos que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas son un sí, un amén. Creo que le pongan atención, a pesar de que él quería adelantársele y seguir, que él igual los vio. Y vio su lucha y se detuvo, los confortó, les dio paz, él entró a la barca y el viento se calmó. Esa paz no, el viento no se calmó y esa paz no vino a los discípulos hasta que ellos no cambiaron su enfoque de la tormenta a Jesús. Los discípulos son más probables que tuvieron mucha lucha y tuvieron un buen rato remando con fatiga. Se sintieron afligidos, se sintieron solos, como que esa tormenta no iba a pasar. Pero Jesús lo vio a las 3 de la mañana, más o menos, y llegó y todo se arregló. Ahora, yo no sé cuándo será las 3 de la mañana para la tormenta por la cual estamos pasando nosotros, cuándo Jesús llegará, calmará todo. Pero sí sé que Jesús nunca falla. Él nunca le ha fallado a nadie y nunca le fallará. Entonces, bueno, mantengamos esto en mente y ahora quiero que me acompañen a la versión de Mateo, el mismo texto, pero la versión de Mateo. Mateo 14, versículo 22 hasta el 33. ¿Listo? Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. En esta versión, esta historia, vemos la misma historia de otro ángulo. Y aquí lo que me llamó la atención es que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Bueno, yo no sé a ustedes, pero ese versículo a mí me impactó. Y bueno, hasta me preocupó, porque yo dije, habían 12 discípulos, habían 12 discípulos, 11 en la barca y Pedro era el único que estaba caminando sobre el agua. Y Jesús le llama hombre de poca fe. Sí, Pedro que caminó sobre el agua, tiene poca fe, yo estoy fea para la foto. Dije, empecé a clamar a Dios y bueno, lo que Dios puso en mi corazón fue buscarlo en Google. Y bueno, me puse a buscar en Google y lo que encontré es que la versión original no dice hombre de poca fe, dice hombre, tu fe es pequeña. Entonces me puse a pensar, yo digo, pero bueno, tampoco puede ser que su fe, que se refiere a tamaño, tu fe es pequeña, porque la palabra dice
Mateo 17:20, que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Entonces, no puede ser que se refiera al tamaño cuando le dice en la versión original, tu fe es pequeña. Entonces, busqué la definición de la palabra pequeña y la primera definición que encontré es algo pequeño de tamaño, lo que todos sabemos, algo bajo de estatura. Entonces, bueno, tampoco puede ser eso, pero la segunda definición me llamó la atención, como los diccionarios por lo general generan varias explicaciones, ¿no? Y la segunda definición dice algo breve, poco extenso, de corta duración, de pequeña duración. Entonces dije, bueno, ahora sí entiendo qué es lo que Jesús quiso decir. Entonces eso quiere decir que Jesús no estaba diciéndole a Pedro, tú tienes muy poca fe o tu fe es muy pequeña. Por eso comenzaste a hundir. Sino que él está diciendo tu fe no duró mucho. Fue de corta duración. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Venimos a Dios con esa fe enorme, con la expectativa de que Él va a mover esa montaña. Entonces, cuando Dios se demora en mover esa montaña o no la mueve como la imaginamos o al tiempo que queríamos, empezamos a perder la fe. Empieza a entrar la duda, el temor. Dios no lo va a hacer. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que el Señor no está viendo mi tormenta, mi dolor? Siendo cosas negativas viene toda. Entonces, esos pensamientos todos están basados en el temor, son generados por el temor. Y la verdad es que no podemos tener el temor y fe a la misma vez. Esta historia nos muestra eso, no podemos tener temor y fe a la vez. Es exactamente lo que Pedro nos muestra aquí, porque fíjense que cuando él puso la mirada en Jesús, tuvo fe y caminó sobre el agua. Pero luego que se enfocó en el fuerte viento que había, le entró el miedo, el temor, y empezó a hundirse. Y eso es lo que pasa, no podemos tener temor y fe a la misma vez, porque los dos requieren lo mismo de nosotros. Sí. El temor demanda de ti que creas en algo que no ha pasado, y la fe demanda lo mismo. La fe demanda que creas en algo que no ha pasado. En Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, no podemos tener temor y fe a la vez. Y la diferencia y el resultado de cómo termine nuestra tormenta está en cuál vas a elegir tú. ¿O eliges el temor o eliges la fe? La fe. Amén. Entonces, yo hoy les quiero motivar y a que no dejen de creer en las promesas del Señor, en el llamado que Él les hizo a cada uno de ustedes. No lo dudemos, no dejemos de creer, no perdamos la fe, porque como le había dicho antes, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa, y sus promesas son, como lo había dicho la hermana allá en la oración, un sí y un amén. Entonces, aunque Él no esté moviendo la montaña como nos lo imaginamos, en el tiempo que nos lo imaginamos, aunque le esté moviendo piedra por piedra, Él va a cumplir la obra que empezó en nosotros. No nos demos por vencida antes de ver que se cumpla esa palabra que fue profetizada sobre tu vida. Esperemos en Dios, esperemos con fe, creyendo, enfocándonos en Jesús, manteniendo los ojos en Él. El Señor nunca miente. Él no puede faltar a su palabra, porque si nos contradiría todo lo que está aquí. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Hello, goedemorgen. Entonces, no nos desesperemos, sus maneras no son como la nuestra. Y su tiempo no es nuestro tiempo, porque su tiempo es perfecto. Entonces, quiero recordarles hoy que cual haya sido la palabra que el Señor profetizó sobre ti,
cualquiera que haya sido el llamado que Él te hizo, que Él te llamó a hacer, cualquiera que haya sido su promesa, no lo dudes, no dejen de creer, mantengamos los ojos en Jesús, mantengamos nuestra fe y el enfoque en Él, perseverando hasta que Él cumpla esa promesa, hasta que Él cumpla esa obra. No nos demos por vencida, no nos alejemos de Él, porque Él nos ama y Él nunca nos dejará. Su palabra dice que Él, aunque nuestra madre dejará, Él siempre va a estar ahí. Entonces, aunque no lo podamos ver en este momento todavía, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Él está obrando en nuestra tormenta. Él está abriendo un camino. A su tiempo lo veremos y daremos testimonio de que Él cumplió eso que prometió. Amén. Entonces sigamos perseverando, recordando que no se trata de que nuestra fe sea enorme o que nuestra fe sea mucha, sino que basta con que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Y lo importante es que esta fe, como un grano de mostaza, sea duradera, que perseveremos en ella. Sigamos perseverando. A veces la gente se enfoca, que no ve la cosa y de una vez se va de la iglesia y dice, no, pero yo estoy orando y no veo nada, entonces ya. Eligiendo siempre la fe, manteniendo siempre el enfoque en Jesús, porque si nos enfocamos en la tormenta, vamos a hundirnos, nos va a ir mal. Y la tormenta es necesaria porque ahí está el proceso para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Si el Señor, por decir a ti, te dijo años atrás, haré de ti una gran profeta y traerás naciones a mis pies y andarás por el mundo entero profetizando y esto y que lo otro, todas esas cosas buenas suenan maravillosas, sí, uno las quiere, ya, voy a ser una gran guerrera del Señor y esto y que lo otro, pero si el Señor te fuera dicho, pero primero va a pasar por una situación que casi te va a llevar el diablo, sí, no lo aparece. Exacto, entonces por eso es importante enfocarnos en ese punto. Sí, porque él pasó. Nosotros también tenemos que pasar. Él lo venció todo. Ya él lo venció todo. O sea que la tormenta es simplemente un proceso. Hay que pasarlo, es obligado. Él tiene que pasar por un proceso. Entonces, en las dos versiones lo que podemos ver es, lo que leímos es que cuando enfocamos nuestros ojos en la tormenta, cuando nos enfocamos en la lucha, en la tormenta, entre el temor, entra la duda, nos va mal y nos hundimos como empezó a hundirse Pedro. Pero si mantenemos los ojos y la fe en Jesús, llega el fin a nuestra tormenta, llega la paz, la calma y hasta podemos caminar sobre el agua. Entonces recuerden que si tuviéramos fe, un grano de mostaza, nada es imposible.